En este día tomaremos el tiempo para leer acerca del ateísmo práctico. El ateísmo práctico. Pensemos en esto por un momento. Un hombre puede tener un corazón ateo sin tener una cabeza atea. Tal vez este hombre no cuestione la existencia de Dios y hasta la defienda, aunque su corazón esté vacío de afecto hacia Dios. Este es el ateísmo práctico, es decir, ateísmo en la práctica. El diablo mismo es un ateo práctico. Sabe que hay un Dios, pero actúa como si no existiera. Entre la humanidad son relativamente pocos los que niegan de un modo absoluto que Dios exista. Sin embargo, ningún hombre reverencia a Dios en su corazón de forma natural. Todos los hombres son ateos prácticos. En Tito 1:16 se describen así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dado que las acciones hablan con voz más alta que las palabras, los que reconocen a un Dios, pero viven como si no hubiera ninguno, son más dignos del título de ateo que los que niegan a un Dios, pero viven como si lo hubiera. Este ateísmo secreto es el espíritu de todo pecado. Todo movimiento pecaminoso se zafa de la ley y de la soberanía de Dios, declarándolo indigno de su ser. Si se permitiera que el pecado se llevara hasta su fin lógico, todo el pecado de la humanidad impugnaría, destronaría y aniquilaría a Dios, a la vez que establecería al pecador como la autoridad más sabia. Cuando pecamos, en realidad estamos deseando que no hubiera Dios o que Él no poseyera todas sus cualidades y perfecciones, y esto equivaldría a que no existiera ningún Dios. Además, quienes solo adoran de forma externa, por un temor servil, murmurando todo el tiempo, manifiestan el mismo deseo. Cualquier anhelo porque Dios cambie o para que sus tratos con nosotros se modifiquen es la esencia del ateísmo práctico. El problema del hombre se puede resumir en dos frases. La primera: el hombre quiere ser su propio Dios. El hombre quiere ser su propio Dios. El hombre se erige como su propia norma en el lugar de Dios. Esto es lo mismo que destruir a Dios por completo, porque Dios no puede existir separado de su prerrogativa de autoridad. El hombre niega primero el gobierno de Dios. El hombre no tiene la disposición natural de aprender la verdad de Dios. Se niega a usar los medios que tiene a su disposición para aprender sobre él. Desecha los pensamientos que entran de vez en cuando en su mente sobre Dios, deseando que la Biblia no dijera lo que afirma. Cualquier pensamiento que albergue sobre Dios surge tan solo de la curiosidad carnal y no del genuino deseo de obedecer. En su interior, el hombre que está en pecado se opone de forma activa a la verdad de Dios. Cuanto más conoce la voluntad de Dios, más lucha contra ella. El apóstol describe esto en Romanos capítulo 7, verso 8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado se aprovecha dentro de nosotros del conocimiento que tenemos de la ley de Dios y se opone a ella de un modo más fiero. De manera externa, el hombre persigue a quienes proclaman la verdad. Cada rincón de la tierra se ha manchado con la sangre de quienes están a favor de Dios y de su autoridad. En tiempos más tranquilos, las personas toleran el sonido de la verdad sencillamente porque procede de los labios de un vecino o amigo. Algunos ateos prácticos están dispuestos a aceptar parte de la verdad, siempre y cuando puedan decidir qué porción aceptarán. En efecto, afirman: la verdad que me parece a mi favor está bien, pero me reservo el derecho de rechazar cualquier verdad que me reprenda. Es así como hablan: la verdad que me parece a mi favor está bien, pero me reservo el derecho de rechazar cualquier verdad que me reprenda.
Muchos pervierten la palabra de Dios para excusar su pecado. Por ejemplo, la paciencia de Dios se malinterpreta como falta de preocupación por su parte. La justificación por la fe se tergiversa para convertirla en una licencia para pecar. Que Cristo conversara con pecadores se convierte en una defensa para conservar las malas compañías. Tan mal uso de la verdad revela que hemos convertido nuestros propios afectos viles en nuestra norma y no la voluntad de Dios. Esto nos recuerda el método del diablo de tergiversar las escrituras cuando tentó a Cristo. El hombre natural no desea ni a un Dios santo ni una ley santa. Cualquier conocimiento de cualquier cosa es aceptable para él, excepto el conocimiento de Dios. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Bueno, porque el conocimiento de la verdad de Dios humilla al hombre y su orgullo no lo admite. El hombre desprecia y repudia la verdad que no puede negar. Si quebranta cualquier parte de la ley de Dios, muestra su desdén por toda ella. Incluso, si da la casualidad de que observa algunos de los preceptos divinos, solo es algo secundario y motivado por su egoísmo, no surge de un corazón de obediencia. Adán insistió en su libertad, aunque fuera en su propio perjuicio. Todos los hombres son, pues, en Adán completamente necios, son enemigos de su propia felicidad verdadera, insisten en apartarse de Dios a toda costa. Mejor servir al pecado que a Dios es el lema del pecador. Se esfuerza más en violar la ley de Dios de lo que sufriría por obedecerla. El hombre odia más los mandamientos más espirituales, más internos y que más glorifican a Dios. Apenas tolera las partes más externas y ceremoniales de la adoración. Tiene ligeros pensamientos de Dios y halla poca satisfacción en él. Hay que obligarlo para que haga el bien y haya abundancia de excusas para evitarlo. Odia entrar en la presencia de Dios y se marcha tan pronto como puede. Le ofrece a Dios las migajas, sirve a Dios como si estuviera asustado de que Él estableciera su gobierno en su corazón. Si sucede que el hombre natural sirve a Dios de alguna manera, solo es por un interés egoísta. Si Dios no le da a este hombre lo que desea, éste desertará de él de una vez y ya no lo servirá más. Querrá tener a Dios por siervo, pero no por Señor. El hombre muestra su menosprecio hacia Dios en las muchas promesas que quebranta. En tiempo de aflicción o peligro, está dispuesto a hacer votos a Dios, pero después transige. Así demuestra ser hijo del padre de mentiras. ¿Podría haber una prueba más clara de que se ha rechazado el gobierno de Dios? Pensemos en esto. El hombre reconoce naturalmente cualquier gobierno menos el de Dios. Prefiere incluso el gobierno de Satanás al de Dios. El hombre preferiría unirse a las filas del enemigo mortal de su alma a inclinarse ante el cetro de Jehová. Al permitir que un objeto tan bajo e impío posea su corazón, el hombre muestra el mayor desdén hacia aquel que es el único que merece su corazón. El gobierno más obvio que el hombre reconoce es del hombre mismo. La opinión del mundo es para él más importante que cualquier otra cosa. Acata el gobierno de Dios solo cuando el hombre lo impone, cuando las consecuencias de la desobediencia son demasiado dolorosas de soportar. También el hombre busca establecerse como su propio Dios, convierte su propia voluntad en su ídolo. El amor propio y la independencia son la piedra angular del ateísmo y la raíz de todo pecado en el mundo. Adán codició ser igual a Dios. Pensó en invadir su trono. Desde la caída, la gran polémica entre Dios y el hombre ha sido si él o el ser humano serán Dios. Gracias a él por el segundo Adán, que no se aferró a sus privilegios divinos, sino que se humilló y vino a la tierra a morir para deshacer lo que el primer Adán había hecho. Cuando un hombre peca, su conciencia lo acusa, así que procura erradicarla. No le gusta retener ningún conocimiento del verdadero Dios. Este es un gran mal, porque
destruir la conciencia es igual a destruir a Dios, porque la conciencia es la mensajera de Dios. El bien aparente que el hombre natural realiza solo es un bien relativo, porque lo hace para complacerse a sí mismo en lugar de honrar a Dios. Hace lo que es bueno, solo porque su voluntad coincide con la de Dios en ese punto. Sin embargo, es evidente que el principio que rige en su alma no es Dios, sino el yo. La reputación delante de los hombres o alguna otra ventaja egoísta motiva al hombre. Lo que a nosotros nos parece obediencia a Dios es a menudo y en realidad desobediencia ante sus ojos. Cuando un hombre traza su rumbo de acción sin considerar la palabra de Dios y su voluntad en el asunto, está actuando como su propio Dios. Prefiere desagradar a Dios antes que disgustarse a sí mismo. El ateo práctico se convierte, efectivamente, en su propio soberano. En última instancia, el hombre quiere ser un Dios para Dios. El hombre quiere ser un Dios en D minúscula para Dios, el verdadero Dios. Quiere ser todopoderoso por encima del todopoderoso. Mientras Dios camine según nuestro dictado, le reconoceremos. Estamos dispuestos a que Dios sea nuestro benefactor, pero no nuestro gobernante. Queremos acuñar un Dios nuevo, mejorado, pero no es más que para una fantasía que solo existe en nuestra imaginación. Dios nos recrimina en el Salmo 50:21, pensabas que de cierto sería yo como tú. Considera algunas formas en las que el hombre reconstruye a Dios en su imaginación. Cuando luchamos contra la santa ley de Dios, nos ponemos en el lugar de Dios. Efectivamente declaramos, yo sé mejor que Dios lo que es bueno para mí. Dios tiene derecho a dictar la ley a sus criaturas, pero pretendemos ser nosotros quienes se la dictamos a Él cada vez que estamos en desacuerdo con su mandamiento. Cuando desaprobamos el gobierno de Dios sobre su mundo, nos ponemos en el lugar de Dios. Es como si Él tuviera que rendirnos cuenta a nosotros, como si nosotros en vez de Él fuéramos los únicos que nos preocupamos de verdad por los problemas. Nos ponemos por maestros y consejeros de Dios. Imaginamos que es Él quien ha incurrido en la culpa, nunca nosotros. Cuando nos impacientamos bajo las dificultades, imaginamos que nuestra sabiduría, nuestra justicia y nuestra previsión son mejores que las de Dios. Nos creemos superiores a Él a la hora de ordenar la providencia. Cuando envidiamos a los demás, manifestamos un corazón en contra de Dios. Decimos, Dios no me ha consultado para dispensar sus dones, me debe esto o aquello. También cuando oramos de manera egoísta exigiéndole a Dios aquello que no nos ha prometido ni ha determinado darnos, evidenciamos gran orgullo pecaminoso. Oramos como si estuviéramos decididos para rebajar a Dios a nuestros términos. Cuando nos apresuramos o interpretamos con descuido la providencia de Dios en algún juicio inusual, le atribuimos nuestra propia voluntad a Dios como si esta fuera su motivación o su ley. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, Cristo advirtió contra dar precipitadamente por sentado que los galileos, a los que Pilato había masacrado, eran más pecadores que los demás. Tengamos cuidado con la forma en la que interpretamos las aflicciones que caen sobre nuestros enemigos. Cuando no respetamos el principio regulador de Dios en la adoración e introducimos nuestras propias novedades que agradan y atraen al hombre, estamos prácticamente derrocando a Dios de su trono. Cuando tergiversamos las escrituras a nuestro antojo, en vez de seguir la intención de la mente de Dios, creemos tener más autoridad que Dios. Cualquiera que deje de seguir a Cristo cuando surgen los problemas, se está deificando prácticamente a sí mismo. La comodidad personal y la codicia se convierten en su Dios. Cree ser mejor juez que Dios respecto a lo que es verdaderamente beneficioso. Podríamos añadir a esta lista la ingratitud, la obstinación y otras cosas semejantes. Pero todo esto se puede resumir de la siguiente manera. El ateo práctico
se vuelve en su propio Dios. Pero en segundo lugar, el hombre se erige como su propio fin y felicidad en lugar de Dios. El hombre se erige como su propio fin y felicidad en lugar de Dios. Dios merece nuestra más alta estima. Deberíamos depender y disfrutar de Él. Sin embargo, en nuestro estado natural intentamos invertir todo esto. Conforme el hombre rebaja a Dios, se erige Él mismo. Nuestro pecaminoso narcisismo juega aquí un papel mortal. Deberíamos comprender que existen tres tipos de amor propio que pueden designarse como naturaleza, pecado y gracia. Primero, Dios ha implantado en cada persona un amor propio natural. Nuestro instinto de supervivencia manifiesta esta clase de amor. Sin él no somos en absoluto hombres. Segundo, el hombre pecaminoso posee un egoísmo carnal por el cual se exalta a sí mismo por encima de Dios. Este es un amor propio desmedido. El exceso pecaminoso del amor propio natural. Tercero, en un estado de gracia el hombre llega a amar el mejor interés de su alma. Honrar a Dios se convierte en su principal deleite. Las preocupaciones terrenales y temporales se convierten en subordinados de las preocupaciones de su alma. El segundo tipo de amor propio es el que está implicado en el ateísmo práctico. El pecado nos atrae con el argumento de la autosatisfacción. Consideramos que el pecado es bueno para nosotros. Vivir para el pecado equivale a vivir para uno mismo. Incluso en la religión, el egoísmo carnal puede motivarnos. Por ejemplo, podemos entregar nuestro cuerpo para ser quemado como un mártir, pero si lo hacemos con afectos no santificados, no hay provecho alguno. ¿De qué manera se convierte el hombre en su propio fin? Bueno, aplaudiéndose, mimándose y pensando obsesivamente en sus propias perfecciones percibidas y no en las de Dios. También atribuyéndose gloria y honra a sí mismo, acreditándose cualquier bien que haga y echándole la culpa a Dios por cualquier problema. El hombre también se convierte en su propio fin cuando insiste en las doctrinas que le agradan y contratando a un falso profeta para impartirlas. También teniendo mayor preocupación por las ofensas cometidas contra sí mismo y no contra Dios, o confiando en sí mismo y en su propia inteligencia y sabiduría en lugar de buscar la mente de Dios, violando la conciencia, que es la representante de Dios con el fin de agradarse a sí mismo. De estas y otras muchas formas demostramos ser ateos prácticos. Usurpamos la prerrogativa de Dios, convirtiéndonos en nuestro propio fin. Difamamos a Dios insinuando que no es tan digno de nuestro amor como nosotros mismos. Prácticamente destruimos a Dios tanto como podemos, negándole su voluntad revelada y su honra en nuestra vida. El hombre pondrá casi cualquier cosa excepto a Dios en el lugar de Dios. Solo un ser irracional actuaría así de manera formal o explícita, pero todos los hombres lo hacen por naturaleza de forma práctica e implícita. El hombre imagina de un modo necio que puede estar satisfecho sin Dios. En vez de tenerle a Él en todos sus pensamientos, apenas lo tiene en ninguno. Piensa menos en Dios que en cualquier otra cosa. No haya deleite alguno en Dios como tal. Persigue con avidez y voracidad los intereses mundanos. Es un adicto a los placeres de la carne y desestima los placeres divinos, en los que se deleitan los ángeles por amor a la gratificación terrenal. Alaba el medio o el instrumento más que la fuente de todas sus bendiciones. Trata a Dios como mero espectador de su vida. Degrada a Dios estableciendo a alguna criatura o algún pecado como Dios en su vida. En todo niega a Dios cada vez que tiene ocasión. El hombre se convierte a sí mismo en el fin de todas las criaturas. Tan egoístas somos por naturaleza que creemos que no solo somos dignos de nuestro supremo afecto, sino también del de los demás. Imaginamos que somos el fin por el cual todo lo demás existe. Aunque algunos puedan esforzarse en ocultarlo, todos los hombres tienen esta noble opinión de sí mismos. El hombre también se convierte a sí mismo en el fin para el cual Dios existe. El hombre se convierte a sí mismo en el fin para el cual Dios existe. Llegaría incluso a sujetar a Dios a su servicio.
¿Cómo hace esto el hombre? De muchas maneras sutiles, como muestran los siguientes ejemplos. El hombre convertiría a Dios en su fin, amándolo solo por razones egoístas, únicamente cuando Dios le concede algún beneficio. Esto no es más que amor hacia la dádiva y no hacia el dador. El hombre convertiría a Dios en su fin, absteniéndose de ciertos pecados solo porque actuar así le ayuda a fomentar algún otro propósito pecaminoso. Por ejemplo, puede abstenerse de la borrachera solo para conservar su cuerpo para sí mismo. No es el temor de Dios, sino que es un interés egoísta el que motiva al ateo práctico. El hombre convertiría a Dios en su fin realizando los deberes religiosos solo por un beneficio personal. ¿Cuántos ateos llevan la fina máscara de la religión? Si no existe un beneficio evidente para sí mismo, el hombre holgazanea a la hora de llevar a cabo cualquier deber. Si pudiera arreglársela sin Dios, lo haría gustosamente. Solo ora en tiempo de aflicción y necesidad personal. La oración es a menudo más ferviente cuando es menos piadosa. El ateo práctico solo le pide a Dios que refrene sus planes personales y egoístas. Se impacienta cuando Dios no responde a sus oraciones ni opera según su calendario. El hombre quiere convertir a Dios en su fin al apuntar a un objetivo egoísta cuando realiza algunos deberes religiosos. A Simón el mago le habría encantado ejercer dones milagrosos y de ese modo pudiera recibir reconocimiento y honra de parte de los hombres. Los que vienen a Cristo solo por escapar al infierno, sin un deseo positivo de santidad ni de la gloria de Dios, son también tristemente culpables en este punto. ¿Odiamos principalmente el pecado porque nos daña o porque ofende a Dios? La motivación que subyace a toda nuestra obediencia se debe tomar en consideración. Por ejemplo, ¿mantenemos la adoración familiar solo por el hecho de presumir? En todas las cosas debemos tener presente la evaluación que Dios hace de nosotros y buscar su honra y su gloria. El hombre querría convertir a Dios en su fin, usándole como excusa para el pecado. El ser humano se apoya en una interpretación retorcida de las Escrituras, como si fuera una muleta que sostuviera sus deseos. Por ejemplo, los borrachos suelen citar el versículo: usa de un poco de vino por causa de tu estómago, como le dijo Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 5:23. Con esto pretenden que Dios esté de acuerdo con el pecado y manifiestan un alto grado de ateísmo. Vemos más pruebas del ateísmo práctico en las opiniones indignas que el hombre sostiene respecto a Dios. Quiere reducirle a un tamaño manejable. Ese pequeño Dios puede quedar satisfecho con poca justicia, poca santidad y poca obediencia. Pronto surge la superstición. Los hombres empiezan a tratar a Dios como a un bebé, adulándolo y sobornándolo. Entonces imaginan que las amenazas de Dios están vacías y que solo pretenden asustar a los hombres. Todo esto no es más que idolatría mental y es la enfermedad espiritual común de todo el mundo. Si retratáramos a ese Dios, ¿qué clase de monstruo aparecería en el lienzo? Tales pensamientos sobre Dios son crueles e infames, son peores que la idolatría. Reducen a Dios no solo al nivel de una criatura, sino de una criatura pecaminosa. Son incluso peores que el ateísmo absoluto. Mejor negar su existencia que negar su perfección. Que el hombre tienda a evitar a Dios por naturaleza demuestra su ateísmo práctico. Detesta a Dios sencillamente porque es santo, puro y perfecto. Al ser humano no le interesa imitar a Dios en santidad. Le presta atención a cualquier insignificancia, menos al gran Dios. No desea tener comunicación con Él. Cuanto más alto llama a Dios, más corre el hombre para escapar. ¿De qué nos sirve esta enseñanza? Primero, como parte de información. Dios es paciente y misericordioso en gran manera. Sigue dando vida y aliento a sus enemigos declarados que le provocan de continuo. Lo habrían matado hace mucho tiempo, pero Dios los protege. Hasta ha decidido salvar a una gran multitud de ellos. ¡Qué Dios como este! También Dios obra con justicia al ejercer justicia contra sus enemigos. Somos culpables de traición espiritual y deberíamos ser destruidos.
Por haber pecado contra el Dios infinito, nuestra culpa es infinita y merecemos un castigo infinito. También necesitamos una nueva naturaleza dentro de nosotros para evitar nuestro ateísmo natural. En nuestra naturaleza hay asentada una mala disposición. No es una herida menor, sino una enfermedad que nos ha corrompido por completo. Necesitamos un principio totalmente nuevo de vida en lo profundo de nuestro ser. Solo entonces podremos amar a Dios de un modo supremo. Así vemos lo difícil que resulta la conversión del pecado y la posterior mortificación del pecado. En realidad es imposible para los hombres. ¿Acaso puede el hombre volver sus armas contra sí mismo con facilidad y derrocar su propio imperio? La verdadera conversión es radical y dolorosa a la vez. Vivir una vida santa no es un juego de niños. Va en contra de todo lo que sabemos y lo que somos por naturaleza. También aquí descubrimos la razón por la cual los hombres persisten en la incredulidad. El Evangelio nos humilla por completo. En él Dios es todo en todo. Los hombres preferirían la ley que les dice que hagan algo y no el Evangelio que nos indica que Dios lo ha hecho todo en Cristo. La esencia misma de la fe nos exige renunciar a nosotros mismos y acudir a Cristo en busca de justicia. Pero también esto nos informa de que solo Dios es el autor de la gracia y de toda buena obra. Somos esclavos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Cada persona que ha acudido a Dios fue porque Él lo convirtió primero. En la redención solo somos deudores de la misericordia, deudores de la gracia pura y soberana. Las mejores obras del hombre no pueden justificarlo. No podemos superar nuestras propias limitaciones. Como hombres naturales, nuestras mejores obras no son sino expresiones de algunos pensamientos, deseos o motivos ateos. Nuestros vecinos pueden alabarnos como buenas personas, pero no pueden ver nuestro corazón. El ateísmo práctico es la causa de toda apostasía de la profesión cristiana. A escondidas, el apóstata nunca se sometió por completo a las normas de Dios en su vida. Estaba decidido a ser alabado, a disfrutar del placer o a tener algún provecho personal por encima de todo lo demás. También aquí vemos la excelencia del verdadero cristianismo. Establece al hombre en la baja esfera donde pertenece, mientras que exalta a Dios en el trono más alto, el que le pertenece. El Evangelio pone al hombre en el polvo de donde salió y glorifica al Dios eterno como Dios. La luz de la naturaleza puede conquistar el ateísmo absoluto, pero solo la luz del Evangelio vence el ateísmo práctico. Permítanme darles unas palabras de exhortación. Primero, seamos humildes ante nuestro ateísmo práctico. Debemos ser conscientes de ello en nosotros y en los demás. Ninguno de nosotros somos amantes naturales de Dios. Con cuánta frecuencia le hemos descuidado. Con cuánta diligencia perseguimos cualquier objeto menos a Él. Qué perezosos somos a la hora de servir a un Dios tan bueno. ¿Hubo alguna vez una sociedad más prácticamente atea que la actual? ¿Qué verá Dios cuando mira la tierra desde el cielo y su mirada penetra hasta nuestros propios corazones? El ateísmo práctico es sencillamente poco razonable. Invierte el orden de la realidad, se declara en rebeldía contra Dios y en su lugar prefiere algunas cosas creadas. Cuando pecamos, actuamos como si el pecado fuera nuestro verdadero Dios. Negar al Altísimo lo que le pertenece es la más baja profundidad de pecado. En virtud de quien Él es, merece todo nuestro afecto, adoración y servicio. Considera cuánta ingratitud reside en el ateísmo práctico. Supón que un gran benefactor viviera en la misma casa con un hombre y que esa persona no intercambiara nunca una palabra con aquel que lo mantiene, ni le ofreciera nunca una muestra de agradecimiento. ¡Qué malvado! Opinarías. Pero no es así como tratamos a Dios. Esto es peor que lo que hace el diablo. Su desafío es más excusable porque está expresamente bajo condenación, pero Dios nos colma diariamente de sus beneficios. Contemplamos a Dios como si fuera probable que nos hiciera algo malo, cuando en realidad siempre hace lo que es perfectamente justo. Nuestra ingratitud es un vergonzoso insulto a Dios.
El fin de semejante rumbo en contra de Dios es sin duda la miseria eterna. Quien sea tan ambicioso como para hacer su propio cielo, descubrirá al final que su alma se ha convertido en su propio infierno. Allí el ateo consigue en cierto modo aquello que ansiaba, ser abandonado a su suerte, pero descubrirá que es un tormento y no gozo. Que cada creyente en Cristo mortifique el ateísmo práctico que permanece en él. El pecado es darle la espalda a Dios para servir al yo. Tenemos que formular tan solo 2 preguntas en cada acción. ¿Es la voluntad de Dios mi norma o es la gloria de Dios mi fin? Todo pecado es el descuido de estas consideraciones. Toda gracia es la práctica de ellas. Consideremos las siguientes reglas sencillas para que nos ayuden a mortificar el ateísmo práctico. Ora mucho a Dios y medita mucho en Él. Debemos permanecer cerca de Dios. La distancia es el primer paso al desafecto. La comunión diaria con Dios hace que nos deleitemos en Él y detestemos cualquier pensamiento de ofenderle. Todo pecado empieza por el fracaso en nuestro aposento de oración. También valora y estudia las Escrituras. ¿Cómo podemos deleitarnos en Dios si no lo conocemos? ¿Cómo le conocemos si no por medio de su palabra? Si no te librarías de Dios como aquel que te gobierna, no te zafes de las Escrituras como tu guía. Ten cuidado con los placeres sensuales. Debemos practicar la abnegación y el uso moderado de las comodidades terrenales. Nada es más apto para apagar nuestro apetito de Dios que la adicción a los placeres terrenales. Guárdate de esta gran trampa. Cuídate de los pecados presuntuosos. En otras palabras, no peques contra el conocimiento, sino camina en toda la luz que puedas percibir. Cuando pecas de manera deliberada, tu alma se convierte en tierra fértil para el crecimiento de una cosecha fatal de ateísmo práctico.